¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban un saludo de Juan José Mirós y nuevamente estamos pues tratando temas que tienen que ver con la seguridad. Y bien, pues nos hemos dado cuenta y sobre todo todas aquellas personas que nos dedicamos también a la docencia, pues de que todos estos métodos, todas estas formas de enseñanza a diferentes niveles pues han cambiado en el mundo, algunos han cambiado también aquí en México, otros le rehuyen a ese cambio, ¿no? Vemos manifestaciones, por ejemplo, de gente que no quiere ser evaluada, de gente que no quiere llevar eh, ciertas metodologías, ciertos parámetros, ¿sí? Para poder ser un excelente docente o un docente de excelencia. Bien, pero también en la educación policial hemos visto que estos cambios van surgiendo, estos cambios se van dando en el mundo y también en nuestro país. Desgraciadamente en México no contamos con lo que en otros países vendría siendo pues una policía nacional y por lo tanto pues los esquemas y las metodologías de enseñanza varían ya que aquí en México todavía tenemos academias de policía, tenemos escuelas de policía y tenemos universidades de policía. Y no es de que uno vaya estudiando en ese orden, no, sino de que algunos policías hacen una u otra u otra. O incluso hay policías que no pasan por academia, ¿sí? Increíblemente, pero es verdad. Hay policías que no pasan por ninguna academia aquí en nuestro país y por lo que yo sé también en algunos otros países de Latinoamérica, pero vamos a enfocarnos a México. Pero bien, les decía, la enseñanza va cambiando, la enseñanza va evolucionando y bueno, pues son 3 puntos para una enseñanza integral de lo que debe de ser un policía en la actualidad y un policía en nuestro país, en México. Bien, debe de primer lugar tomarse en cuenta la docencia. Para esto, repito una vez más, debemos de tener docentes de excelencia, docentes realmente preparados, docentes que tengan la preparación académica, que tengan la preparación operativa también de lo que vayan a enseñar, ¿sí? Ya sea táctico o policial, ya sea en cuestión también jurídica, ya sea en cuestión, por ejemplo, de primeros auxilios, incluso podemos hablar de que todo este esquema que vamos a ver ahorita, que tiene ya un corte más humanista, ¿sí? También debería tener algunas otras materias, como por ejemplo la resiliencia policial, ¿sí? A que también un policía aprenda, todos los policías en general, todos aprendan a ser mediadores, negociadores, conciliadores, ¿sí? Debe de tomarse en cuenta también ese tipo de preparación porque es el trabajo que hace en el día al día, por ejemplo, un policía preventivo, un policía auxiliar, ¿sí? Y también muchos otros tipos de policías que tenemos aquí en nuestro país. Bien, les decía, la docencia pues asume un modelo pedagógico con una visión humanista, ¿sí? Humanista e integral y un enfoque basado en competencias y pues de esta manera pues dar pie no solamente a la teoría sino también a la práctica pero realmente efectiva, ¿sí? De que si se le va a dar una materia jurídica a los policías, pues sea realmente un abogado que esté no solo comprometido con la docencia, o sea, que esté preparado como docente, sino que también tenga pues esa preparación académica y práctica dentro de su área de trabajo para poder enseñarla. Bien, un paso importante también dentro de lo que viene siendo este nuevo esquema es la investigación. Les decía hace unos momentos que en México tenemos ya universidades de policía, como en muchos otros países, ¿sí? Y como una universidad, pues debe de existir también algo muy importante que es la investigación. Debe de existir la investigación, ese trabajo intelectual que se realiza dentro de las universidades
pues debe de afrontarla también estas nuevas universidades en México, porque prácticamente son recientes, no llevan mucho tiempo que digamos en nuestro país a comparación de otros países, incluso latinoamericanos, ¿sí? Y también vamos a ver que pues esta investigación debe de integrar pues todo un proceso educativo, ¿sí? Con el fin de desarrollar en los estudiantes, en los cadetes, pues esa capacidad para observar, para describir, para explicar la realidad social, ¿sí? Deben de ser capaces de todo esto, de estar bien preparados, bien, bien proyectados en dar ese tipo de soluciones. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la proyección social, ¿sí? Eso es algo que también docentes, mentores, mandos de los nuevos policías o de cuando son cadetes, ¿sí? Deben de preparar a todos estos efectivos a tener una real proyección social, ¿sí? Esa es la manera concreta, eficaz y responsable pues de aportar soluciones a los problemas de nuestras comunidades, ¿sí? Esto es lo que realmente va a proyectar a los cuerpos de policía para que tengan una aceptación dentro de la ciudadanía, porque van a estar trabajando realmente en solucionar los problemas de una forma eficaz, de una forma integral sobre todo. No nada más mandando más patrullas, haciendo más vigilancia, teniendo más efectivos en la calle. Eso, pues realmente incluso para muchos países, eso ya es cosa del pasado, eso ya no funciona, ¿sí? Eso ya no funcionó. Fíjense que yo recuerdo ahora, cuando hace muchos años trabajé para lo que en su momento se llamó, cuando todavía hablábamos de departamento del Distrito Federal, lo que ahora es Ciudad de México, o gobierno, mejor dicho, de la Ciudad de México, trabajé para lo que se llamó la Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural, que ahora viene siendo algo así como la Secretaría del Medio Ambiente o algo así del actual gobierno de esta ciudad. Y me tocó trabajar con policías ecológicos, que eran policías auxiliares comisionados a lo que se conocía como policía ecológica, y que andaban allá en los cerros, en las sierras de Santa Catarina, en la Sierra de Guadalupe, allá por el Ajusco, ¿sí? Andaban todos estos policías. Y en una ocasión hicimos un recorrido con algunos ingenieros que eran nuestros jefes, ¿sí? Y hicimos recorrido con personas del gobierno central del entonces, repito, departamento de la Ciudad de México, perdón, departamento del Distrito Federal, ¿sí? Hicimos un recorrido, íbamos ahí por la Sierra de Guadalupe, estábamos mostrándoles pues donde se habían sembrado árboles, donde estaban haciendo pues esos trabajos de reforestación, etcétera, la parte de la recuperación de ese terreno ecológico, y de pronto nos topamos con un campamento que resultó ser pues de personas que están dentro de esta organización de Alcohólicos Anónimos y que estaban haciendo un campamento allá en el cerro, pero no nos habían avisado, ¿sí? No nos habían avisado, entonces nosotros de momento pues no sabíamos que eran de Alcohólicos Anónimos, y nuestro primer pensamiento fue de que quieren invadir otra vez esos territorios, porque se hicieron muchos desalojos en aquella época, muchos con acuerdos, otros de una forma un tanto, pues sí, más violenta, porque es gente que no quiso salir, que tuvo que sacarse con todas las de la ley, pero también usando la fuerza pública. Bueno, a lo que voy es de que encontramos este pequeño campamento, y entonces bastó un mensaje por vía radio, en la frecuencia de la entonces, repito, Policía Ecológica, para que de pronto, de la nada salían policías ecológicos con aquella chamarra que usaban en aquel entonces amarilla, ¿sí? Un amarillo así muy fuerte, salieron de todos lados, y los demás funcionarios de gobierno se quedaron sorprendidos de que caramba, pues ¿dónde estaban? ¿De dónde salieron todos estos policías? ¿Sí? Y ya después hablamos, platicamos y llegamos a un acuerdo con la gente que estaba acampando ahí, ¿no? Pero en varios países es lo que se maneja. Tengo amistades que han viajado a otros países,
considerados como de primer mundo, ¿sí? Y me decían, es que yo no veo policías en la calle, pero de pronto sabemos que hay vigilancia de todos modos. Aparte de la educación que se da en la familia, en la escuela, a las personas, pues en cuestión de vigilancia, ¿sí? Es precisamente una vigilancia virtual, por así decirlo, ¿sí? Y cuando es necesario hay gente en la calle, hay elementos, bueno, no elementos, no me gusta decir esa palabra, ¿no? Efectivos, hay efectivos en la calle, llegan las patrullas, etcétera, cuando es necesario, pero sí hay vigilancia y la gente lo sabe. Entonces, algo así en un futuro espero que pueda existir en nuestro país y no tener más policías en la calle, más patrullas, porque en muchas ocasiones eso no da realmente una protección. Eso genera incluso a veces muchos otros problemas, ¿sí? Y da pie, y también tenemos que decirlo, tenemos que aceptarlo, da pie en muchas ocasiones a la corrupción en algunos efectivos, en algunos ciudadanos que se vuelven corruptos, como dice un buen amigo de la Policía de Investigación, ciudadanos que se vuelven corruptos y que se unen a las filas de los cuerpos policiales. Pero bueno, entonces solamente así daremos esa manera concreta, eficaz, les decía, ¿sí? De aportar soluciones a los problemas de nuestra comunidad, con una mayor proyección social. Como he dicho en un video anterior, hay que socializar y sociabilizar a las policías, ¿sí? Para que podamos tener policías de proximidad. También tenemos que pues manejar todo este sentido humanista, todo este sentido también de protección a los derechos humanos, de cuestiones de género en nuestros efectivos policiales, desde el momento que están estudiando en la universidad, en la academia o en la escuela de policía, ¿sí? Si esta proyección social la logra tener de una forma eficaz, de una forma bien hecha, una institución policial, pues estará encaminada al desarrollo de actividades de divulgación cultural también, científica y académica en lo que viene siendo la materia policial, en la policiología, ¿sí? Tendremos una policía realmente más productiva, ¿sí? Tendremos también por ejemplo, que nuestros policías puedan dar una asistencia técnica, puedan dar asesorías eficaces, reales, con conocimiento, ¿sí? De lo que realmente se está diciendo. Y pues tenemos una necesidad imperante de una educación superior para los policías. En muchos casos, por ejemplo, en muchas policías de investigación, pues se requiere que los policías ya tengan una carrera universitaria. Pero ¿por qué no dárselas también ahí mismo dentro del cuerpo de policía? Hay unos que ya dan técnico superior universitario. También hay otros que incluso ya dan licenciaturas. Pero repito, tenemos muchas diferentes policías aquí en México y no todas dan ese tipo de educación académica a quienes quieren ser policías. Entonces debemos de enfocarnos más en eso, debemos de manejar ese enfoque humanista integral, de una educación integral de nuestros futuros policías, y de esta forma iremos mejorando no solo los cuerpos, sino la ciudadanía en general, y haremos también de que muchos policías ingresen a las filas, no solamente porque es el último trabajo que les quedó, ya no había más, sino porque existe realmente una vocación. Bueno, esto es una visión muy rápida de lo que desde mi punto de vista debe de enfocarse la educación policial hoy en día. Lógicamente hay más temas que abordar, seguramente estaremos en algunos lugares con algunos compañeros y en algunas organizaciones pues manejando esto como un taller para nuestros compañeros que todavía están en activo y para los que no también y que quieran aprender y en su momento, ¿por qué no también volverse instructores y enseñar todas estas situaciones de una educación integral, repito nuevamente, para nuestros policías? Bien, muchas gracias y los esperamos en el siguiente video.